Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando, voy a hacer el ejemplo de sacar el promedio. Yo no lo voy a hacer con 12 posiciones como ustedes lo están haciendo, sino solamente con 3 posiciones, ¿vale? Entonces aquí tengo mi arreglo de notas, ya se supone que he cargado 3 notas. Como les dije que van a ser de 3 posiciones, de 3 cajitas, por eso el apuntador, que es mi índice, va desde la posición 0 hasta la posición 2. Adicional voy a crear una variable también de tipo de real, igual que mi arreglo, que se va a llamar promedio. ¿Listo? ¿Quién es promedio? Ella es la que me va a ir acumulando la sumatoria de las notas. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tengo notas, tengo esas 3 notas y mi índice. ¿Cuál es la idea? La idea es que promedio, que es esta variable, sea igual a notas, o sea, mi arreglo notas, en la posición índice. Fíjense que como índice, acuérdense que esto estoy trabajando dentro de un ciclo. Índice, que es la variable que me maneja el ciclo, está en la posición 0. Es decir, que esto de notas en la posición índice es como si estuviera haciendo referencia a ese 5.0 que tengo en esa posición. Nota en la posición 0. Más promedio. Fíjense que promedio fue inicializado en 0. Todas las variables que sean acumuladoras o contadoras, como en este caso promedio, que es una acumuladora, se debe inicializar. ¿Sí? Se inicializó en 0 porque va a ser una suma. Entonces, para que no me altere el valor, se inicializa en 0. Si hubiera hecho un acumulador con una multiplicación, pues entonces inicializó en 1 para que no me altere la operación. Entonces, en este caso es 0. Entonces, si yo lo veo así, fíjense que si yo reemplazara los valores, es como si yo dijera promedio, esto de notas en la posición índice es el 5.0, más 0, que es lo que vale promedio, ¿sí? Miren, estoy reemplazando las variables. Entonces sería 5.0 más 0.0, entonces promedio valdría 5.0, ya no va a valer 0, sino 5.0, ¿sí? Además, el índice, acuérdense que como está en un ciclo, el índice se va a sumar. Esto no es que lo tengan que hacer. Esta línea que ustedes ven aquí, índice, es igual a índice más 1, no hay que hacerlo. Solo es un indicador, ¿sí? Que es lo que hace el ciclo para. ¿Sí? Acuérdense, es el último término, el que dice con paso en 1. Entonces, es esto lo que está haciendo realmente allá. Como índice estaba en 0, ¿sí? Si yo lo reemplazo, es como si yo dijera 0, que es lo que vale índice, más 1 constante, el nuevo valor de índice va a ser 1, ¿vale? Quiere decir que ese índice se mueve una posición, o sea, ya índice no están apuntando en la posición 0, sino en la posición 1. Y promedio ya no vale 0, sino que vale 5.0. Entonces vuelve a ser el mismo proceso. Yo no lo tengo que hacer paso a paso, sino que le estoy mostrando las iteraciones. Vamos para la segunda iteración en mi ciclo. O sea, esta línea solo estará una sola vez dentro del ciclo para. Fíjense que aquí tengo a promedio, la misma fórmula que había hecho anteriormente, me faltó el punto y coma, ¿sí? Y dice promedio, ¿sí? Promedio es nota en la posición índice. Ahorita, ¿dónde está nota? ¿Dónde está índice? Está en la posición 1. Entonces, está apuntando al 2.4 que está en esa cajita. Entonces, sería promedio es igual a 2.4 más 5, acuérdense que ya no era 0 sino 5, el otro dato es promedio, entonces sería 2.4 más 5.0. Ya el promedio va a variar, o sea, ya no va a ser 5, sino que sumo esos dos valores y el nuevo valor que tiene la variable promedio es de 7.4. ¿Listo? El índice se tendrá que correr una posición más. Recuerden, esta línea es simplemente indicando qué hace el ciclo para en el paso con paso 1. Y el índice, entonces, como era 1 más 1, queda ahora 2, ¿sí? O sea, se va a correr a esta posición, a la posición 2. Listo, fíjense que ahí está, índice se corrió a la posición 2, el promedio quedó en 7.4, que era el acumulado que llevamos, y esta va a ser nuestra última iteración. ¿Sí? Tenemos la misma fórmula porque estamos dentro del ciclo, estamos viendo la lógica del ciclo. Fíjense, entonces si yo reemplazara, diría promedio en la posición, notas índice, entonces notas, índice va en 2, ¿no? Acuérdense que les he mostrado el valor. Entonces notas en la posición 2 es un 3.4. Entonces, pues ustedes ven aquí 3.4 más el 7.4 que traía promedio, ¿sí? Se suma y el nuevo valor de promedio ahora es 10.8, ¿sí? Se va a incrementar índice, entonces ya índice no va a ser 2, sino va a quedar en la posición 3. Pero recuerden que como me arreglo, yo les dije, ¿no? El de ustedes es de 12 posiciones, pero el mío lo voy a hacer solo de 3 posiciones. Pero recuerden que como arranca el conteo desde 0, va desde 0 hasta 2. Entonces, índice queda en 3 y se corre una posición, fíjense. Pero pues aquí no hay dónde almacenar, porque ya aquí es para acabar el ciclo. Entonces queda promedio, ¿sí? Toma el valor de 10.8, que es lo último acumulado. Y recordemos
que índice es menor o igual a 2. Tiene que ser menor o igual a 2 para que todo termine. Entonces termina el ciclo y cuando termina el ciclo, entonces ya sale de mi ciclo y ahora tengo que calcular el promedio. Hasta este momento tengo la sumatoria del promedio. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a tomar esa variable promedio y la voy a dividir. Esto ya es por fuera del ciclo porque ya se acabó, mire. Cuando índice llegó a 3 se salió del ciclo. ¿Sí? Porque acuérdense que la condición va desde 0 hasta 2. Cuando índice queda en 3 ya no va a seguir dentro del ciclo para, sino que se sale. Y por fuera del ciclo para ponemos promedio es igual a promedio dividido 3, es decir, 108 dividido 3. Y 108 no, 10.8 dividido 3 es igual a 3.6. Entonces, ese sería mi nuevo promedio, 3.6, que es lo que realmente voy a imprimir. ¿Sí? Vale, bueno, aquí lo volví a colocar. Listo, fíjense que acá ya está el código como quedaría en PCI. ¿Sí? Yo ahí ya lo tengo en mi menú, que es donde lo tengo que colocar. Va promedio del curso. Acuérdense que yo lo hice de 0 a 2, pero ustedes son de 0 a 11, ¿no? Entonces de 0 a 2, miren, ¿sí que está esa fórmula que yo he venido haciendo y he venido haciendo? Que bueno, puse al revés, aquí la puse al revés. Pero es lo mismo, acuérdense que no altera el resultado. Yo ya como lo he venido explicando, puse notas en la posición índice más promedio, ¿sí? Que es lo mismo, que colocar promedio es igual a más notas en la posición índice. Fíjense que esa expresión va acá dentro del ciclo, dentro del para y el fin del para. Cuando se acaba el ciclo, o sea, cuando índice llega a 3, en este caso, ¿sí? Se sale y ejecuta la siguiente línea después del fin del para. Y después del fin del para que viene, el cálculo del promedio. Se calcula y ya después lo que se hace es mostrar el contenido de la variable promedio, que es la que tiene el promedio del curso.